Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast de Snowball Partners, la aceleradora que hace que vender en línea parezca fácil. El día de hoy contamos con un invitado de lujo donde estaremos hablando y nos contará un poco más sobre negocios, un poquito de su vida personal, ¿por qué no? Y nos dará su perspectiva acerca del comercio electrónico y los marketplaces. Vamos a contar con Kenji González, cofundador de Snowball Partners. Bienvenido, Kenji González, cofundador de Snowball Partners. Muchas gracias por contar hoy con un ratito de tu tiempo para poder sumarte a este podcast. Me gustaría que te puedas presentar y darte también la bienvenida. Claro, muchas gracias, Paul. Yo soy Kenji González, actualmente CEO y cofundador de Snowball Partners. Qué bien, me encanta. Qué bueno que podamos contar contigo. El día de hoy estaremos entrevistando a Kenji, contando un poquito el detrás de escena de qué fue por todo lo que estuvo pasando antes de llegar a Snowball Partners, cuál es un poco su visión del e-commerce y los marketplaces, un poquito de vida personal también. Yo sé, Kenji, que tienes un montón de bagaje de desarrollo personal que también debe haber influido en tus negocios y quiero que nos cuentes hoy un poquito más de eso también. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con esta entrevista? ¿Estamos? Claro, perfecto. Listo, Démosle. vamos a darle. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando leí brevemente tu ficha o un mini resumen, digamos, de lo que has estado haciendo, es que una de tus primeras empresas o negocios la comenzaste a muy temprana edad. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de qué edad tenías y qué era lo que estabas haciendo en ese momento con tu primer negocio? Claro, sí, el primer negocio que arranqué junto con uno de mis actuales mejores amigos, nos llevamos bastante bien y es un proyecto del que actualmente hablamos mucho. Se llamaba Ideas in Motion al principio, ya después fue tomando diferentes nombres. Al final terminó siendo MG Commodities y en una plática entre él y yo, él siempre fue muy emprendedor y echado para adelante. Y un día me dijo, oye, ¿qué vendemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos, y teníamos, no sé, unos 15, 16 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos vender? ¿Qué te late? Y no sé, no me acuerdo cómo fue exactamente la discusión, pero terminamos decidiéndonos porque queríamos vender mucho de trailers de azúcar, ¿no? Entonces, de ahí salió, empezamos la idea, empecé yo también platicando con mi padre, que al final él también terminó siendo socio de la empresa. Y una consulta Y ahí. sí, Quiero, dato no menor, ¿qué edad tenías? tenía 15, 16 años por ahí. Muy joven, muy Sí. joven. Ese era como tu primer paso en el emprendimiento. O sea, ¿se puede decir que desde pequeño ya sabías que querías irte por el lado del emprendimiento? Sí, y a lo mejor y no sé si fue algo mío propio, porque siempre le doy las gracias a ese amigo que me empujó, porque no me quiero dar el crédito de que fue mi idea, en realidad fue su idea. Entonces siempre le doy gracias y por eso se me hace muy importante que tu círculo con el que creces, eh, pues es con el que terminas aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Si los amigos con los que te juntas pues no les gusta hacer nada o se la viven en la fiesta o no sé, o sea, no tienen ambiciones más allá de las normales de un joven, la verdad es que yo te digo, no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, sí me sirvió mucho que él me haya impulsado, que me invitó al negocio, que, no sé, él a lo mejor y tuvo a alguien que lo ayudó a querer salir adelante de esa manera, pero pues fue mi primer probadita de lo que era poner tu propio negocio y se lo agradezco a él en realidad. ¿Y cómo evolucionó eso? A día de hoy eso sigue, ya no está más. Sí, actualmente sigue. Yo vendí mis acciones en 2022, más o menos, Ujú. pero duró 10 años el negocio. Wow. Entonces, sí, la verdad fue muy impresionante todo lo que se logró con esa empresa. Vendíamos azúcar y cacahuate principalmente y lo vendíamos a la industria dulcera. Este, y pues bueno, llegó un punto en donde teníamos 16 años y me acuerdo que me,
llegaban las órdenes del azúcar para entrega a las diferentes empresas y mi amigo y yo seguíamos a los camiones atrás y bien emocionados de que, oye, vamos a entregar nuestro primer camión. Eso luego se volvió en múltiples camiones semanales y ya una empresa en forma que actualmente sigue operando y pues es bastante exitosa, ¿no? Y para los que no saben, ¿de dónde es Kenji González? ¿En qué pueblo habías nacido o ciudad? Sí, yo vivía en Guadalajara, En México. Guadalajara. Ok, ¿y tu familia emprendedora también? También, sí. Ok, qué bien, qué bien. Se fue como cultivando de a poquito. ¿Y cuál fue la evolución de ahí? ¿Cuál fue el siguiente step? Sí, yo me salí de esa empresa como en el 2015. Ya mi amigo había tomado control total de la empresa, ya habíamos contratado gente. Yo la verdad es que no veía mi lugar ahí en realidad. Apenas iba como que saliendo de la prepa, entrando a universidad y como que ya lo dejé ahí en el 2015, obviamente con alguna que otra ayuda y seguí hablando ahí con mi amigo. Pero en realidad yo me salgo, entro a la universidad, creo que era mi primer o segundo año de universidad, y mi mamá me dice, oye, Kenji, fui a Alemania y encontré estas máquinas de electroestimulación muscular, están padrísimas, las usa el equipo de fútbol del Bayern, de Real Madrid, etcétera, etcétera, como que muy en tema deportivo. Y me dice, estas máquinas con 20 minutos de ejercicio quemas la misma cantidad de calorías que en 4 horas. Entonces yo dije, wow, o sea, qué negociazo ha de ser esto, poder vender este servicio. Entonces entre los dos hicimos la inversión de comprar 3 máquinas y nos las trajimos a Guadalajara y abrimos un centro de electroestimulación muscular en mi casa, en una partecita de abajo de mi casa y nos empezó a ir súper, súper bien. La verdad es que mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces ahí le dije a mi mamá, oye, no podemos seguir teniendo este negocio en casa, vamos abriendo este negocio en un local comercial, que de hecho lo abrimos ahí por Rubén Darío en un tercer piso, que fue una pésima idea porque no había tráfico de personal, de personas que pasaban por ahí, entonces siempre era de estar invitando y no sé, lo hicimos muy mal. ¿Tienes buena relación Este, con tu familia entonces? sí, la verdad va bastante bien, sí. ¿Son una familia Este, grande? no tengo, o sea, mi papá, mi mamá, un hermano que se llama Álvaro y una hermana. Ah, ahí va. Y vivían todos juntos en ese momento. Sí, vivíamos todos juntos. O sea que la empresita la vio la familia completa, Eh, terminó en el local de la tienda de Rubén Darío. ¿Y ahí qué sí. pasó después? Sí, después pues empezamos a, no sé, nos gastamos todo el dinero que habíamos ganado en mi casa y nos lo gastamos en adaptar el local, poner el piso, poner las luces, el letrero, la caja registradora, la computadora, empezar a contratar a los primeros empleados y todo el resto del equipo de gimnasio que se necesitaba para que las máquinas operaran bien. Y no sé, no quiero decir que todo fue una mala experiencia, la verdad aprendí mucho de marketing, aprendí mucho de contratar a personal, aprendí mucho de cómo manejar dinero, no sé, después nos terminaron robando algo de dinero, hacía falta, era muy difícil de manejar porque muchos de los clientes pagaban en efectivo. Y como también vendíamos productos como, no sé, proteínas, vitaminas, suplementos ahí en la tienda, pues era muy difícil de manejar. Yo con muy poca experiencia me la vivía también en la universidad y no tenía mucho tiempo para dedicarle. Y mi mamá terminaba también ayudándome mucho. Pero yo creo que el problema principal fue que empezó a haber un boom de estos centros de electroestimulación muscular en Guadalajara y Ujú. yo, no sé, un ejemplo, yo vendía un paquete de 12 sesiones en 8,000 pesos y la competencia lo vendía en 2,000, ¿no? Entonces Wow. yo tuve que bajar mis precios muchísimo, ya no daban los costos, o sea, se empezó a complicar mucho y
para terminar de hacer la cosa complicada, un amigo en el Inter que yo estaba abriendo este negocio junto con mi mamá me invita a poner un negocio de paneles solares fotovoltaicos y a mí se me hizo la mejor idea del mundo. Mm. Entonces le dije, vamos haciéndolo y mucho tiempo, durante casi 2 años, me mantuve entre ir al gimnasio, ver cómo va el negocio, ok, me voy a Equia a ver cómo va ese y cómo lo vamos arrancando, o sea, y aparte a la universidad, entonces fue una etapa bastante complicada en donde pues ni una y la otra jalaba, ¿no? Y yo no sé, una idea que yo siempre le decía a todo el mundo era, yo voy a tener 15, 20 negocios que me dejen tanto dinero y no sé, era mi idea de chico. Ahorita les digo, si no hay enfoque, no funciona. O sea, necesitas hacer una sola cosa a la vez, porque si no, el resto las haces mediocres. Y me acuerdo que yo evangelizaba el hecho de que, sí, voy a tener muchísimas fuentes de ingreso y siempre como que lo leía y lo veía en redes sociales, que esa era la manera correcta de hacerlo, pero definitivamente no lo hagan. Y bueno, de ahí terminamos cerrando el gimnasio. Yo me dediqué ya a tiempo completo a esta nueva empresa que se llamaba Equia, junto con 2 socios. Y Sí, una consulta sobre eso. Mientras tanto, seguías como yendo a la universidad. sí. ¿Qué estudió Kenji González? ¿Qué estudiabas en ese momento? Yo estudié finanzas en el TEC de Monterrey, de Guadalajara. Ok, ¿y terminaste la universidad mientras estabas en tu próximo proyecto, en el de los paneles Sí, solares? Ok, correcto. ¿y Terminé en el 2013. qué crees No, para los jóvenes? Para los jóvenes que tal vez no estén sí. escuchando, ¿crees que es posible tener un emprendimiento o negocio o empresa exitoso mientras estás yendo a la universidad? Claro, 100%. Sí, la verdad, ya que empezó a arrancar Kia bien, lo único que hice fue meter menos materias durante el curso, por eso me gradué en 6 años. Entonces, sí me tardé un poco más de tiempo, pero no lo cambiaría por nada. O sea, el solo estudiar no te da nada de herramientas para cuando sales. O sea, eso fue eh, lo que yo aprendí, y realmente el emprender, fracasar eh, e intentarlo, si quieres ser dueño de negocio, definitivamente hazlo mientras estudies. Definitivamente. Me gusta, comparto mucho esa visión. Para que la gente tenga un poco más de contexto, a día de hoy, desde que tenías 15, 16, 17 años, hasta el día de hoy, ¿cuántas empresas has manejado o por las cuales has pasado? Más o menos. Más o menos, pues fue MG Commodities, Plug and Fit, Equia, Bull Superfoods, Vital Botanics, Snowball, Nest, Aurora, UI y posiblemente Camp 4. Pues como 10 proyectos. Ok, súper, súper. Entonces, creo que has tenido varias lecciones de ahí. La pregunta a todo esto es, ¿cómo mantienes el foco a lo largo de tanta cantidad de tiempo, siendo que emprendes en una, tal vez evoluciona, te sales, te pasas a otra, tal vez no va tan bien, de pronto te pasas a paneles solares, porque aparte vas saltando como de distinto rubro en distinto rubro. Entonces, ¿cómo mantienes el foco? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿por qué haces lo que haces después de tanto tiempo? Claro, yo no sé, siempre me gustó la idea de ser un poco más estratega que operativo. Entonces, en Equia yo era 100% operativo. O sea, yo era el director de operaciones, llevaba toda la parte administrativa y contable, llevaba temas de reclutamiento, llevaba temas de organización de la empresa, ver los proyectos, o sea, y me gustaba mucho. La verdad es que yo siempre fui mucho más de la parte operativa, pero justamente en Equia me di cuenta que puedo poner a alguien a liderar un proyecto
y puede salir bien, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que si yo lo hago, a lo mejor y sale al 95% de como a mí me hubiera gustado que saliera, pero si pongo a alguien más, sale el 75-80, ¿no? Entonces, eh, reconocí que delegar ideas y si das una buena estrategia, una buena orientación hacia lo que se tiene que hacer, es mucho más fácil que si tú te cargas todo el peso encima. Entonces, esa ha sido mi estrategia cuando voy armando diferentes proyectos, pero definitivamente tienes que tener el foco en uno solo en cuanto a la parte operativa. O sea, puedes estar en muchas mesas directivas y puedes estar dando tus recomendaciones estratégicas hacia cómo avanzar el negocio en el punto en el que estás sin tener que estar metido en el día a día. Y eso es lo que a mí me ha gustado y eso es lo que quiero hacer también de aquí en adelante, ¿no? No me gusta tanto la parte operativa, pero la parte estratégica sí. Súper, súper. Una pregunta un poco más directa, ahora sí, Kenji. En tantas empresas que has pasado, ya como 7, 8 proyectos, por lo menos, ¿alguna vez has quebrado? Sí, Plug and Fit quebró, Kia quebró, o lo dejamos, o sea, no quebró, más bien dejó de operar, y Alcora, que también era una empresa hermana de Kia, también la cerramos. Y cómo te recompones? Pues la verdad es que nunca, en ninguna perdí dinero, ¿no? O sea, creo que eso también es importante, más bien como que lo paramos, dejamos de operar, y más bien fue un tema de ya no quiero seguir en esto, se cierran las operaciones, no fue como que no le pagué a los empleados o entré en quiebra total. Eh, pues más bien estoy muy contento con haber vivido esos proyectos, me enseñaron muchísimo y siento que cada proyecto te va preparando para hacer algo más grande, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que ninguno de los proyectos en los que estuve anteriormente le veo el potencial que tienen mis negocios actuales que están funcionando por el simple hecho de que ya no cometo los mismos errores que cometí en los anteriores, ¿no? Entonces, pues fui aprendiendo mucho de los errores, nunca he tenido un mentor, nunca he tenido una guía formal de cómo se tienen que hacer las cosas, casi todo lo hemos ido tocando oído y por medio de pues, aprendizajes de libros, YouTube, no sé, hablando con amigos y capacitándome yo mismo y cometiendo muchos errores, ¿no? Pero pues eso lo Ok. sigo haciendo ahora y así. Genial, genial. A eso quiero llegar un poquito más. Para los que no saben, hoy en día, ¿cuántas empresas o proyectos, por lo menos, estás involucrado en simultáneo? Ahorita tenemos, o sea, ahorita en general, dos que Ujú. tienen diferentes ramificaciones de negocios, ¿no? De unidades de negocios, que es Snowball y Nest Brands. Entonces, dentro del paraguas de Snowball existe Aurora, que es una agencia de branding y marketing para e-commerce. Está Nest, que es el paraguas de diferentes marcas que venden en e-commerce, que ahorita son Bulk Superfoods, Vital Botanics y Bliss. Y luego con mi hermano, ahorita estamos arrancando un nuevo proyecto que se me olvidó, entonces son tres, que se llama Ugi Wellness, que son tinas de hielo para ice baths, pues muy de lujo y hechas con acero inoxidable y teca brasileña y manufacturadas en Guadalajara. Entonces ese proyecto es más como un hobby y apoyando a mi hermano, él está llevando toda la operación. Pero bueno, esos tres proyectos traigo ahorita en simultáneo. Ok, y volviendo un poquito justo a esto que mencionabas de leer libros, videos de YouTube y demás en cuanto a capacitaciones, ¿cómo crees tú que es la fórmula perfecta para poder estar presente en todos sin bajar tu rendimiento y también un poco saber qué nivel de presencia tienes en cada una de esas empresas o proyectos? Sí, yo creo que sí se divide mi tiempo mucho. A mí me encanta siempre estar leyendo temas de productividad y he calado
todas las herramientas que te puedes imaginar de cómo me organizo. Ahorita la verdad es que me ha encantado esta nueva herramienta, llevo como 1 o 2 años con ella, se llama Sunsana, y lo que hace es te ayuda a aplicar la metodología de time blocking. Entonces, time blocking lo que es te aparece toda tu lista de pendientes y te aparece tu calendario, y en lugar de tener simplemente una lista de pendientes que vas sacando durante el día, le asignas una hora específica de tu día a cada tarea que tienes que hacer. Entonces, todos los días en la mañana, lo primero que hago es abro Sunsana, veo todos los pendientes o un backlog de cosas que tengo que hacer, obviamente organizadas por empresa y por, no sé, tengo ahí cosas personales, cosas con mi esposa, etcétera, etcétera. Y todas las mañanas hago un análisis de qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son las urgencias específicas de cada unidad de negocio, y las voy planteando ahí y así me manejo. Y ese programa, lo padre es que al final de la semana me arroja un cálculo de cuánto tiempo le dediqué a cada proyecto. Entonces eso me gusta y voy viendo, ok, cómo va fluctuando mi tiempo y cómo va fluctuando mi enfoque también. Pero no sé, hay un libro que me gusta mucho que se llama CEOs Are Lazy, que es los CEOs son flojos, que habla mucho de que el trabajo del CEO es identificar dónde la manguera del negocio está hecha bolas, ¿no? O sea, dónde hay una bola que no permite que el agua fluya bien, y ahí es donde tienes que enfocar tu tiempo. O sea, tú realmente no tienes que estar en el día a día de operación. Tu único trabajo es ver dónde está el nudo en la manguera, desbloquearlo y buscar el siguiente nudo. Entonces siento que eso es lo que hago siempre, identifico cuáles son los lugares en donde está el nudo, y si hay un nudo muy grande, me enfoco todo el tiempo en ese nudo, lo deshago y me enfoco en el siguiente, ¿no? Y en realidad creo que Martín me ha enseñado mucho esto, que lo más importante de una empresa es el equipo. Entonces yo creo que nos hemos concentrado mucho en contratar a gente súper bien capacitada y con muy buen corazón y muy echados para adelante, en donde también en todos, uno de los valores principales es la proactividad. Entonces, a mí me gusta trabajar con gente que no se le tiene que estar diciendo qué hacer todo el tiempo, y creo que lo hemos hecho muy bien. Entonces, en realidad, en general, todo ahorita fluye muy bien sin que yo me tenga que meter a operar, y simplemente voy identificando esos nudos en las mangueras y ayudándoles y dándoles una mano a los ejecutivos y a la gente que trabaja en las empresas para que fluya mejor. Genial, genial. Y entrando un poco más en materia de lo que es delegación o gestión de tiempos para poder organizar las tareas de tus equipos, entiendo que también hay diferentes equipos en diferentes proyectos, pero ¿cuál crees tú que es la mejor manera de que un CEO o un dueño de negocio pueda salirse de la parte operativa sin que ésta deje de funcionar y que tú puedas empezar a tener esa visión ya más grande de expansión? Sí, ahorita lo digo fácil, pero al principio sí era una locura. O sea, realmente cuando vas empezando un negocio, eres el de marketing, eres el de RH, eres el de administración, eres el de contabilidad, eres el de ventas, ¿no? Entonces, cada que vas evolucionando en ese trayecto, empiezas a ver que pues lo puedes delegar, ¿no? Entonces, no sé, lo primero que terminamos delegando en Snowball quizás sí fue la parte operativa de gestión de cuentas, ¿no? Entonces, estuvimos muy enfocado un tiempo en solo contratar a ejecutivos de cuenta que pudieran quitarle el peso a Martín en operar cuentas. Y luego, no sé, la segunda fase a lo mejor y fue la parte administrativa para que me ayuden a mí a llevar toda la parte bancaria, fiscal y contable, ¿no? Y así sucesivamente, como que vas tomando decisiones de en dónde ya hay espacio, número uno, económico para contratar a alguien, y número dos, donde ya tienes sistematizados los procesos en donde ya puedes poner a alguien que sigan una lista de cosas que hacer y ya se ejecuta, ¿no? Creo que es eso también con Martín y en NES también con Francisco y Nicolás. Hemos trabajado mucho en desarrollar sistemas y procesos que permitan que delegar sea más fácil. Ok, genial, genial, me parece súper. ¿Y cómo logras un buen balance
entre todo lo que tienes que estar invirtiendo en personal, herramientas, tiempo y demás, y que eso sea también equivalente a lo que es la facturación. ¿Crees que constantemente hay un balance o a veces sientes que tienes que apostarlo, ver a futuro o siempre tienes que estar en verde antes de seguir creciendo? ¿Dices de ingresos de la empresa o ingresos míos personales? Sí, no, ingreso de la empresa, en una empresa. No, sí, en la empresa Snowball es 100% bootstrapped, o sea que nunca le hemos tenido que meter un centavo. En mi vida le he metido un peso y eso es buenísimo porque pues la TIR del negocio es infinita, o sea, jamás ni un centavo, solo tiempo, sudor, sangre y lágrimas. En la otra empresa, la verdad es que como es un modelo en donde es un poco más intensivo en cuestión de capital, porque estamos hablando más de comprar y vender productos más que un servicio en Snowball, ahí sí tuvimos que bajar una pequeña ronda de capital para que el negocio se mantuviera a flote, porque hay mucho que invertir en publicidad, en personal, en compra y adquisición de materias primas. Pero bueno, en Snowball siempre estuvimos en números verdes. Y una cosa que también nos ha ayudado mucho es la parte de la utilización correcta de créditos. Entonces, como estudié finanzas, pues eso creo que me ayudó mucho a saber, ok, dónde puedo conseguir financiamiento barato que sea deuda y cómo utilizarla de manera correcta para que no nos ahoguemos en deudas, que sea una deuda saludable que podamos ir pagando. Y bueno, eso también nos ha ayudado a crecer sin la necesidad de depender tantísimo de puras utilidades. Bien, bien. Ahora yendo un poco más en profundidad, para los que no saben, Snowball Partners es una aceleradora de e-commerce y las marcas de Bulk y de Vital venden suplementos. ¿Es así, Kenji? Sí, una vende superfoods en bolsitas chiquitas a granel y la otra vende Ajá. suplementos alimenticios. Ok, ok. Quiero que entonces tengamos en cuenta que cuando decimos que somos expertos en e-commerce es porque lo vivimos desde los dos lados. O sea, Kenji, cofundador de Snowball, ya tiene sus propias marcas de e-commerce y no solo eso, sino que también junto con Martín tenemos el servicio de poder hacer que las marcas de e-commerce crezcan en marketplaces. O sea que tenemos una visión panorámica constantemente dentro de Snowball y me gustaría que podamos aprovechar este conocimiento que tú tienes en posicionamiento de marca de e-commerce a través de los marketplaces, pero más como dueño de negocio, no tanto desde el punto de vista de cómo lo hacemos en Snowball, que obviamente es una extensión de ti, pero me gustaría que nos puedas contar cuáles crees tú que son como los pasitos en forma ordenada que tiene que seguir una marca de e-commerce para poder crecer y escalar en ya sea en marketplace o vendiendo en línea, desde que arranca hasta lo que, bueno, pueden llegar a ser hoy, que ya nos contarás qué resultados están teniendo. Claro, les platico mi experiencia con Bulk, que ahí a lo mejor y yo estaba un poco más verde, por así decirlo, en creación y desarrollos de marcas. Yo, cuando seguía todavía trabajando en IKEA, leí un libro de Tim Ferriss que se llama The 4-Hour Workweek, siempre lo recomiendo, es buenísimo, que me cambió la manera de pensar en los negocios, en donde antes yo era mucho de trabajar, quiero cosas, dinero, no sé, o sea, como que muy típico en cuestión de negocios. Y ese libro me abrió un poco la mente ok, el dinero es un fin para poder lograr libertad, ¿no? Entonces ahí habla mucho de la libertad financiera, la libertad geográfica y la libertad de tiempo. Entonces me puse a pensar si quería seguir vendiendo paneles solares y luces toda mi vida, persiguiendo proyectos súper estresados, aunque era muy buen negocio, la verdad es que no me veía ahí a largo plazo. Y empecé a investigar qué modelo de negocio me puede dar eso que yo buscaba y era pues vender en línea, ¿no? Y de hecho, Tim Ferriss tiene un podcast que también me acordé ahorita de unos chavos como de, no sé, 18 o 20 años que empezaron su propio negocio de vender almohadillas para el cuello y venderlas en Amazon, ¿no? Y en ese podcast platica de que no, identificamos esta oportunidad, buscamos al proveedor en China y ya las estamos vendiendo en Estados Unidos y estamos facturando
millones de dólares. Dije, no, qué locura. Entonces, de ahí me empecé a meter un poco más en el comercio electrónico y junto con un primo y Alejandra Cuellar, que también trabajaba con nosotros en Equia, decidimos vender superfoods a granel en Mercado Libre y en Amazon. Y todo ese primer proceso, la verdad es que lo hice muy mal porque en lugar de encontrar el mercado existente, yo más bien en lo que me fijé fue, ok, ¿qué tengo cercano a mí, a mi disposición, que puedo vender? Entonces, como mi primo Marco tenía esta fábrica de importar superfoods a granel y embolsarlos, dije, pues lo fácil, ¿no? Y ya bueno, hicimos la marca, diseñamos los empaques, hicimos como el MVP del producto, ya estábamos listos para vender, teníamos ya una primera tanda de stock y la verdad se me complicó enormemente. Eh, y bueno, esa es otra historia de cómo nació Snowball, pero eso era al principio, ¿no? O sea, escoger los productos que vas a vender, escoger el empaque, escoger el diseño, subirlos a marketplaces y venderlos, ¿no? Eso es como el paso a paso pequeño de lo que hicimos en Bulk, que fue como que muy, muy básico. Y luego en Equia, ya con mucha más experiencia, ahí sí fue completamente distinto. Digo, en Vital fue completamente distinto porque ahí ya conocía yo estas herramientas de análisis de mercado en donde yo ya podía ver cuánto facturaban las personas que estaban vendiendo en ese momento en Amazon y en Mercado Libre vendiendo esos productos. Entonces yo ya me daba una idea, ok, la vitamina C vende X por mes, ok, el colágeno vende tanto por mes, tal. Entonces mi portafolio de productos ya era mucho mejor pensado. Todo el tema de los colores, el precio, la calidad de los ingredientes, todo iba ya en base a eh, a una investigación previa antes de lanzar. Y yo creo que ese es el error número uno de la gente que quiere vender en línea, que no hace bien su investigación de mercado y que no va a vender un producto basándose en una demanda existente, ¿no? Es muy difícil crear demanda, es mucho más fácil subirte al tren de una demanda existente y estas herramientas yo creo que es la maravilla del comercio electrónico que te permite ver el panorama competitivo y saber cómo hacerlo, ¿no? Me parece un gran momento para dar un chivo y contar que tenemos un episodio exclusivo donde contamos cómo pueden dar sus primeros pasos para hacer un research de mercado y entender cómo pueden empezar a invertir en algún producto o meterse en algún rubro para marketplaces, así que vayan a buscarlo por ahí. Y otra consulta, esto como guía ya de beginner friendly, digamos, pero ¿qué pasa cuando una marca ya está, digamos, tocando un techo? ¿Cuál es el techo intermedio que crees que una marca puede estar generando para decir, ok, de aquí necesito dar una inversión mucho más grande para seguir creciendo? ¿Qué será un tope de 50.000, 100.000 dólares mensuales? ¿O cuál es un techo intermedio en el cual tú crees que ya necesita de apoyo profesional y demás? Yo creo que, o sea, nosotros en Snowball podemos ayudar desde cualquier punto, ¿no? Sí. Podemos ayudar desde que estás vendiendo cero, pero yo creo que se empieza a complicar ya que estás vendiendo, no sé, 25,000, 30,000 dólares mensuales. Ya ahí es donde realmente podemos hacer un empuje mucho más fuerte, porque lo difícil es el principio, ¿no? Y eso lo digo tanto para marketplaces como para Shopify. Ese arranque es lo más difícil y lo más tardado. Ya después, ya que agarras vuelito, ya que tienes reviews, ya que sabes, ya que tienes data, es mucho más fácil agarrarle y decir, ok, esta es la manera correcta de operarlo, aquí podemos hacer mejoras, optimizar, incrementar gasto, etcétera, etcétera. Yo creo que ese rango es el indicado. Ok, ok. ¿Crees que es ideal entonces para empezar a buscar tal vez, ya sea una agencia, un equipo interno, lo que sé que quiera cada uno para su negocio, pero crees que ese es un buen momento donde si quieren dar un escalón más grande, tienen que empezar a invertirle más a la parte de desarrollo interno, ¿verdad? Claro, sí. Bien, exacto, buenísimo. Bueno, súper, Kenji, agradecidísimo de que puedas estar aquí. Quiero hacerte una última pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando, la experiencia que ya tienes en el mercado y en todo esto,
No tanto de qué recomendación le darías a alguien que recién arranca, sino tal vez qué libro o qué enseñanza de lo que tú has hecho crees que ha sido un antes y un después a lo largo de tu carrera en los negocios. Sí, yo creo que definitivamente vuelvo a ese libro de The 4-Hour Workweek. O sea, yo creo que la vida es muy corta como para, no sé, no sé cómo decirlo amigablemente, pero arraigarte a una ciudad por tu trabajo, no sé, eso para mí fue un cambio radical, el poder vivir en donde yo quiera en el mundo por el tipo de modelo de negocio que empecé. Creo que eso deberías de pensarlo desde antes, o sea, hacer una reflexión de cómo quiero vivir y cuál es mi diseño, o sea, cómo quiero diseñar mi vida antes de empezar un negocio, porque eh, creo que eso puede también cambiar mucho tu trayectoria y al final, pues no sé, tu calidad de vida. No, genial, me encanta y comparto muchísimo. Muchísimas gracias, Kenji, por darnos ahí un ratito de tu tiempo. Gracias a Encantado ti, de Paul. tanta lección, así que esperamos verte en un próximo podcast. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Si te quedaste hasta el final, no olvides suscribirte, por supuesto. Nos puedes encontrar en Instagram como snowball.partners y a Kenji en LinkedIn. Siempre está activo como Kenji González con doble Z. Los esperamos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.